en este año quizás traigamos arrastrando todavía algunas cuestiones financieras del año anterior y tengamos algunos proyectos y quizás no sabemos cómo estructurarlos, cómo irlos llevando a cabo. Y justamente en este espacio vamos a hablar sobre ello. Vamos a conocer qué es la cuesta de enero, por qué se da, algunos tips y la manera de que este año puedas fluir de una mejor manera hablando económicamente. Entonces, bienvenidos sean todos ustedes. Pueden ir dejando el comentario si es que me escuchan, si es que me ven adecuadamente. Recuerden que al final vamos a tener un espacio donde vamos a resolver sus dudas. Vamos a poder platicar un poquito. Recuerden que hay que poner las preguntas con el signo de interrogación al final para que lleguen al área adecuada. También soporte técnico va a estar apoyándonos si es que necesitan o no me escuchan o no me ven claramente para responder sus dudas, ¿sale? Y bueno, ¿qué es la cuesta de enero? Financieramente, la cuesta de enero es este desequilibrio económico que venimos arrastrando de las fiestas decembrinas. ¿Por qué? Porque tenemos una ilusión, una expectativa de que a fin de año recibimos cantidades de dinero que no habíamos tenido durante el año. Recibimos a lo mejor el aguinaldo, algún bono, algún premio, alguna caja de ahorro, por ejemplo. Y este dinero nos genera esa ilusión de tener dinero de sobra, dinero de más. Pero también llegan las fiestas, tenemos Navidad, tenemos Año Nuevo, en donde acostumbramos a hacer cenas con familia o eventos con amigos que implican un gasto extra. Nos entra el espíritu y empezamos a pensar en los regalos que le vamos a dar a nuestra familia. Si tenemos hijos, también en enero, bueno, pues vienen los reyes, ¿no? Santa Claus, si ustedes practican este tipo de eventos. Y entonces el dinero que recibimos se nos empieza a ir. A lo mejor hasta de vacaciones nos fuimos. ¿Por qué? Porque tenemos esa ilusión de tener en las manos más dinero de que el regularmente tenemos. Y en enero, justamente, cargamos con esa resaca. No solo de la comida, no solo de la bebida, vamos arrastrando una resaca económica. Y esto se junta o se acumula porque en enero, pues también viene el pago de impuestos. Por ejemplo, si eres dueño o propietario de una casa, hay que pagar el predial. Si tienes un vehículo, necesitamos verificarlo y a lo mejor tenemos que renovar también el impuesto por la tenencia. Y esto implica gastos que quizás no estábamos previendo y que no teníamos nuestro colchoncito, nuestro guardadito para enfrentarnos. Y si ya nos deshicimos de todo el dinero que recibimos de forma extra durante enero, digo, perdón, diciembre, pues entonces vienen los desajustes económicos y esto es conocido como la cuesta de enero. Parece como aquí en nuestro muñequito vamos hacia arriba y nos pesan nuestras deudas y todos nuestros compromisos económicos que tenemos iniciando el año. El primer punto para evitar una cuesta de enero es planificar. Y quizás en este momento ya lo estés viviendo, pero estás perfectamente a tiempo para prevenir esta cuesta el año que entra. Y de esto se trata en esta plática, esta conferencia. Quizás en este momento ya estemos padeciendo los efectos de esta resaca, pero vamos a planificar las actividades que vamos a realizar durante todo el año para que en el siguiente 2020 no nos pese esta cuesta. Planificar implica tomar conciencia de cuáles son nuestros retos, nuestros objetivos y cómo lograrlos. Entonces, existen algunos tips para ello. Y aquí los vamos a revisar. Primero que nada, hay que conocer nuestra realidad y no hay otra manera de hacerlo que haciendo un presupuesto. ¿Cómo? Bueno, vamos a planificar, a establecer por escrito en una libreta, en una agenda, en la computadora, en tu teléfono celular, cuáles son tus ingresos y cuáles son tus gastos.
sobre todo en este mes. Por ejemplo, vas a manejar un plan mensual en donde digas, si tengo un ahorro, ¿cuánto ahorro tengo? Si no tengo ahorro, bueno, ¿cuáles son los ingresos que voy a percibir durante este mes? ¿Y cuáles son los gastos que tengo que hacer? Comentábamos hace un ratito. Bueno, se viene el pago de impuesto predial, la verificación y la tenencia. Si tú tienes vehículos o propiedades, es necesario saber cuánto vamos a gastar en este rubro. Si tienes algún crédito que vienes arrastrando del año pasado por tarjetas de crédito, préstamos personales, haber sacado un regalito en alguna tienda de departamental, perdón, entonces todo eso lo tenemos que contemplar. Vamos a escribirlo porque tenemos que concientizar estos gastos. Entonces, vamos a poner aparejado los ingresos, decíamos que vamos a percibir, y a eso se le conoce como presupuesto. Además de establecer nuestros gastos comunes, como a lo mejor el pago de gas, agua, luz, alimentación, vestido, no sé, todo lo que en casa se gasta comúnmente, el transporte. Hay que ponerlo por escrito todas esas necesidades que debemos cumplir para no tener una consecuencia negativa en el futuro. El siguiente tip es no caigas en la tentación de los meses sin intereses, porque las tiendas y en general los comercios saben que tenemos en enero situaciones económicas complejas, pero ellos no quieren dejar de vender. Ese es su negocio, vendernos. Y entonces comienza el rematadero de mercancía por todas las tiendas departamentales y los meses sin intereses. Y entonces decimos, no, pues sí, es que me falta a lo mejor zapatos o ropa, o quiero comprarme la computadora que no pude comprarme en enero, o algún gasto. Y entonces vemos las propagandas con los meses sin intereses y pasamos la tarjeta. Y recuerden que existe buena deuda y mala deuda. Más adelante vamos a recordar este punto porque ya lo hemos visto en alguna otra de nuestras charlas. Si es la primera vez que te conectas, no te preocupes, vamos a hablarlo nuevamente. Entonces, no hay que caer en ese sobreendeudamiento. Hay que tomar en cuenta que de nuestros ingresos no debemos destinar para el pago de deuda más del 30%. De lo contrario, corremos el riesgo de caer en un sobreendeudamiento y no contar con el dinero suficiente para cubrir nuestros gastos cotidianos. Y entonces hacemos uso recurrente de los créditos. Y es como generar una bolita de nieve que se va haciendo grande, grande, grande con el paso del tiempo y con el uso del crédito, hasta que de plano no podemos con ella. Entonces, recuerda, si vas a endeudarte o tienes deudas, estas no deben rebasar el 30% de tu ingreso total. Y este es el tercer tip justamente que están viendo aquí en la pantalla. ¿Por qué? Porque el resto del dinero va a ser aplicado a nuestras necesidades ordinarias, como la alimentación, como el transporte, como los servicios, como la educación de nuestros hijos, cualquiera que se nos va dando de forma necesaria y corriente. Entonces, revisa tus deudas. ¿Tú ya sabes cuánto debes? ¿Cuánto tienes que pagar al mes? ¿Y qué porcentaje de tu ingreso o del ingreso familiar representan esos gastos? Entonces, conozcamos nuestras finanzas. Equilibra tu economía. ¿Cómo? ¿Qué es la economía? Pues, como pueden leer en pantalla, estamos hablando de esa administración eficaz que hacemos de nuestros recursos y de nuestros bienes. Entendamos por bienes nuestra casa, nuestros muebles, el terreno, el local, aquello que hemos adquirido y que es nuestra propiedad. Entendamos como derechos aquellos cobros que están pendientes de hacerse.
Es decir, si yo presté dinero, alguien me debe, ese es un cobro pendiente que queda y por tanto tengo el derecho de cobrarlo. Y las deudas, que no es otra cosa que aquella obligación que tengo de devolver en dinero a la persona que me prestó o en donde compré a crédito. Ujú. Entonces, estos 3 puntos son muy importantes para poder conocer nuestra economía y establecer entonces, ordenar, disponer y organizar nuestro patrimonio, cuantificar cuánto es lo que tenemos y cuánto es lo que debemos para así fijar nuestras metas y objetivos a lo largo del año. Tus finanzas, ¿cómo las vamos a conocer? A través, decíamos, de un presupuesto. Y esta es una herramienta viva que puede hacerse tan sencilla o tan compleja como nosotros lo decidamos. Es una herramienta viva. ¿Por qué? Porque se adapta a nuestras necesidades y la podemos corregir, aumentar, quitar cuantas veces queramos. Lo importante es que ese presupuesto esté lo más apegado posible a la realidad que vivimos. No podemos mentirnos, porque si nos mentimos, entonces la información no es real. Y al no ser real, no vamos a tener números claros. El presupuesto puede ser individual, si es nada más para mí, o puede ser familiar, en donde todos y cada uno de los integrantes de ese núcleo van a tener que participar en la misma proporción, declarando cuáles son sus ingresos y cuáles son sus gastos. De lo contrario, volvemos al punto anterior, será muy difícil que este presupuesto nos refleje la realidad. Y lo que intentamos hacer es una radiografía. Ingresos. Vamos a considerar cualquier cantidad de dinero que recibimos y de la cual podemos disponer y disfrutar porque es nuestra, ya sea variable, por ejemplo, si me dedico a la venta o tengo alguna inversión, o variable como por ejemplo los aguinaldos o los bonos, las comisiones y los fijos, que son cuál es mi salario real cada quincena, cada catorcena, cada mes. O las rentas, si tengo una propiedad que estoy dando en arrendamiento y de eso me genera un pago, pues entonces también es un ingreso fijo que recibo periódicamente. Entonces hay que revisar en casa cuántas personas trabajan. Si tienen un empleo fijo, si tienen o son a lo mejor eh, ambulantes o se dedican a las ventas y entonces no es tan fijo y tenemos que anotar entonces qué recibimos de momento a momento para no equivocarnos. Todos los integrantes van a tener que declarar sus ingresos de manera clara, precisa y completa. El egreso o gasto es ese recurso que vamos a utilizar para cubrir nuestras necesidades y vamos a identificar en este rubro varias columnas y en cada de una de ellas es necesario revisar a conciencia qué vamos a poner. En los gastos obligatorios entran aquellos que no podemos eliminar y que tampoco podemos reducir, porque de lo contrario nos pondríamos en un grave riesgo. Por ejemplo, el pago de créditos. Este es un gasto que no podemos ignorar. De hacerlo puede traer graves consecuencias legales que implica incluso que perdamos nuestro patrimonio a través de un embargo. Tampoco podemos eliminar el pago, por ejemplo, de la renta de nuestra casa o de la hipoteca, porque entonces corremos el riesgo de quedarnos sin una casa. Los necesarios son aquellos gastos que sí necesitamos para vivir, pero que podemos reducir a través del ahorro. En estos entran ejemplos como el pago de servicios y el pago de la despensa. ¿Por qué? Porque en los servicios podemos generar estrategias suficientes en nuestro hogar para reducir el consumo de agua, gas y luz. Lo importante será que todos los miembros de la familia estén en el mismo canal y se establezcan las actividades a realizar.
Ahora, y esto como un breve paréntesis, vale la pena invertir en tecnología que nos ayude a reducir ese consumo, como por ejemplo los calentadores solares, los focos ahorradores, llaves de flujo de agua en donde se combinan con aire, no sé si las conozcan, en donde se gasta menos agua, pero la presión se mantiene constante. Eso se considera buena deuda y al ratito otra vez lo volvemos a tocar, pero lo importante aquí es generar un plan y una estrategia adecuada suficiente para disminuir nuestro consumo en estos rubros. En la despensa, ¿por qué despensa? Bueno, todos necesitamos comer, beber. Entonces, no es algo que podamos eliminar, pero sí podemos generar estas estrategias de ahorro. Por ejemplo, nunca ir a comprar despensa sin una lista y apegarnos a esa lista. ¿Por qué? Porque cuando llevo en la cabeza una idea de lo que necesito, al ver la gran variedad de productos que me ofrece a lo mejor el mercado o algún súper, se me antoja algo más o creo necesitar algo más. Si llevo una lista y ya tengo ubicados los pasillos donde lo encuentro porque habitualmente voy al mismo lugar, es más probable que no me distraiga en otros lugares buscando algo que no requiero. Identificar los lugares en los que compramos. Por ejemplo, los supermercados muchas ocasiones ofrecen ofertas. Y en esas ofertas se nos hacen o se nos vuelven atractivas, pero a lo mejor para ir al supermercado necesito pagar 2 autobuses o es un gasto mayor de gasolina en mi vehículo. Que si voy a la frutería o a la tienda que me queda en la esquina donde la diferencia de precios no es mucha, o quizás atrás de mi casa tengo un mercado. Entonces, siempre va a ser importante considerar no solo el costo del producto, sino también el costo del tiempo y del transporte que esto me va a implicar. Por tanto, generamos estrategias para disminuir los costos en nuestro consumo. Los gastos ocasionales son aquellos que tenemos de manera esporádica por algún motivo no común. Por ejemplo, nuestras salidas por diversión. Quizás vamos una vez a la semana al cine o acostumbramos a cenar los viernes fuera de casa. Esos gastos económicamente y a razón de un presupuesto, donde estamos generando un plan tendiente a ahorrar o a pagar nuestras deudas, son gastos eliminables. Se pueden reducir e incluso eliminar. Y entonces tendremos que hacer un balance de lo que estamos gastando en este rubro. Si acostumbra a cenar 4 veces al mes fuera de casa, pues quizás pueda reducirlo a 1 o 2 veces. Si estoy acostumbrado a ir al cine cada semana, pues a lo mejor puedo irlo 1 vez al mes. Aquí lo importante es que te sientas cómodo con la decisión, pero también que impacte de forma positiva a tu bolsillo. El siguiente rubro es el gasto hormiga. Por gasto hormiga vamos a entender aquel que hacemos de manera inconsciente. Son cantidades tan pequeñitas de dinero que muchas veces no las tomamos en cuenta, pero que si las reunimos, las juntamos y tomamos conciencia de esas cantidades, nos damos cuenta que en realidad sí es una cantidad significativa. Y en esto entra, por ejemplo, las propinas y la comida chatarra. A lo mejor me gusta comprarme un café, aunque sea en una, un Oxxo o en alguna tienda, rápida, me gusta tomarme un café, y por ese café pago, no sé, 15 pesos diarios. Pero aparte, cuando voy de salida se me antoja un pan o unas galletas, y entonces, ya se incrementó mi consumo. Y si fui al supermercado, quizás di una propina, o si fui a la gasolinera, di otra propina. En la tarde se me antojó un refresco y a lo mejor unas papitas.
Y todos estos gastitos que vemos muy pequeñitos, si los vamos juntando, se va haciendo grande. O mi hijo me pidió un dulce. Entonces, además de impactar negativamente en tu economía, la realidad es que también impactan negativamente en tu salud. Por tanto, los gastos hormiga, perdón, regularmente tienden a ser completamente eliminables. Entonces, una vez que identificamos cuáles son nuestros ingresos, cuáles son nuestros gastos y lo establecimos de manera escrita, podemos decir que tenemos un presupuesto. Y en ese presupuesto te vas a dar cuenta de cuál es tu situación financiera. Si a tus ingresos le restas el total de tus egresos, la cantidad debe de ser, tu dinero ganado debe ser suficiente para cubrir lo que gastas e inclusive debería sobrarte. Si esto no está pasando, entonces con mayor razón necesitas revisar cuáles son tus gastos y de qué manera vas a generar estrategias para reducirlos. Las ventajas de un presupuesto, como ya lo hemos venido platicando, pues es ayudarnos a utilizar de manera más eficaz nuestro recurso económico, es decir, nuestro dinero. Genera un consumo responsable al traer a conciencia cada uno de nuestras necesidades, de nuestros gastos, de nuestros ingresos y cómo nos proyectamos, qué es lo que queremos que pase en este año, cuáles son nuestros proyectos. Y por tanto mejora nuestra calidad de vida, porque esto también nos ayuda a liberar muchísimo el estrés de estar como tronándonos los dedos cada fin de quincena, cada fin de mes, porque ya no me está alcanzando el dinero para cubrir lo que necesito, lo que necesita la familia. Entonces, el presupuesto realmente es una herramienta que va a permitirle a todos ustedes en su hogar tener un mayor control de sus gastos, un mayor control de sus ingresos y poco a poco generar estrategias sobre cómo sanear nuestras finanzas, que justamente es el tema que viene. Y quizás esto pueda ser un muy buen propósito de año nuevo. Una deuda es aquella cantidad de dinero que tengo pendiente de pago y que si no la devuelvo, trae consecuencias legales graves. Por ejemplo, el haber pedido prestado dinero a alguna caja, a algún banco, implica que tengo que devolverlo más una suma por intereses. Y si no lo pago en tiempo, la cantidad que me están pidiendo, además del interés ordinario, que es el que me cobran por el simple hecho de haberme prestado dinero, van a empezar a cobrarme otro tipo de gasto, como por ejemplo los intereses moratorios que implica un retraso en nuestra obligación, y como por ejemplo los gastos de cobranza que también se les da bastante seguido cobrarnos los bancos y las instituciones de crédito. Esa deuda puede crecer mucho si no la atendemos de manera adecuada. Y aunque existen muchas estrategias para liberarnos de las deudas, aquí vamos a tocar un ejemplo importante en un momentito más. Sin embargo, bueno, hablando de deudas, me gustaría que definiéramos dos cosas importantes, la buena deuda y la mala deuda. En esta primera buena deuda entran todos aquellos bienes que aumentan su valor con el paso del tiempo. Por ejemplo, la adquisición o la compra de un terreno, de una casa, de un local comercial. Estos bienes con el paso de los años tienden a aumentar en plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? Pues el aumento o la mejora de las condiciones del entorno en donde se encuentra ubicado ese inmueble, esa propiedad, y que por tanto le añaden valor a nuestra propiedad, como la construcción de carreteras, la construcción de centros comerciales, escuelas, entre otros. También es una buena deuda adquirir bienes que nos generan ingresos. Por ejemplo, comprar un inflable. ¿Por qué? Porque lo voy a rentar y a través de esa renta lo que voy a obtener es que se pague solito y una vez pagado voy a obtener ingresos. Ojo, dentro de esos ingresos hay que contemplar aquel presupuesto para mantenimiento y adecuado funcionamiento de lo que estemos en lo que estemos invirtiendo. Ujú. Y los bienes que reducen nuestros gastos a mediano o largo plazo. Y aquí entraba el ejemplo del calentador solar, que es el que yo les decía, que se considera una buena inversión, porque aunque a lo mejor de inicio nos cueste una cantidad de dinero considerable, la realidad es que con el tiempo
Vamos a recuperar esa inversión, el costo total de esa inversión, y a la larga vamos a ver una disminución considerable en nuestro consumo y por tanto en nuestro bolsillo. Mala deuda son aquellos bienes cuyo costo nos lleva a un sobreendeudamiento, como el que les comentaba al inicio. A veces caemos en los meses sin intereses porque, bueno, decimos, no nos va a costar más del precio del producto porque no voy a pagar intereses. Sin embargo, empiezo a pasar la tarjeta porque en un lugar compré ropa, en otra compré zapatos, en otra compré un celular o una computadora y así me fue haciendo de bienes. Compré los regalos para Navidad, compré los regalos o los juguetes para los niños. Y entonces fueron de piquitos en piquitos que si los juntos suman más del 30% de lo que yo gano en la semana o al mes, dependiendo cómo hagan sus cuentas. Esto es un sobreendeudamiento, como decíamos hace un momento. Además, la mala deuda también implica que esos bienes adquiridos con este crédito, pues tienen una menor vida que el crédito muchas de las veces. Por ejemplo, puede ser que le compré ropa y zapatos a mi hijo de 5 años y lo saqué a 12 meses sin intereses. Y cuando termine de pagar esa ropa o esos zapatos, muy seguramente ya ni siquiera le quedan a mi hijo, a mi hija, por tanto, ya no los usa, tuve que comprar nuevos y yo sigo pagando algo que ya no me es útil. Y aquellos bienes que tienen una vida menor a las del adeudo, como por ejemplo las vacaciones. También cuando se acercan periodos vacacionales, empiezan a bombardearnos los spots, los comerciales, sobre vacaciones con meses sin intereses o abonos o pagos con una cantidad fija. Sin embargo, estos bienes también entran en el rubro porque puede ser que me fui de vacaciones a la mejor una semana, pero yo voy a pagar esas vacaciones durante 18 meses sin intereses. Es más, cuando llegue el siguiente periodo vacacional, seguramente voy a querer volver a salir y a adquirir otro paquete y entonces estaría pagando 2 paquetes vacacionales que muy seguramente sobrepasarán el 30% de nuestro ingreso. Ujú. Bien, entonces hay que identificar muy bien la buena deuda de la mala deuda para saber qué sí y en qué no debo endeudarme. ¿Cómo equilibrar mi economía? Y de esto estábamos hablando, que existen muchísimas estrategias para ella. Aquí lo que yo les voy a hacer es una propuesta de un ejercicio bastante simple que pueden intentar implementar en casa. Esto es a través de un ejemplo. El paso uno es conocer y enlistar todas las deudas que tenemos. No hay que olvidar ninguna. Escríbanlas. Y además de eso, hay que poner el monto total del adeudo, así como el pago mensual que debo hacer, de forma tal que podamos determinar cuánto tiempo vamos a terminar en pagarlas. Por ejemplo, vamos a manejar 3 deudas aquí. Primero, me endeudé por 30,000 pesos en mejoras de la casa. Mi pago mínimo o mensualidad es de 1,200 pesos. Por tanto, si divido la deuda entre la cantidad mensual, obtengo que tardaré 25 meses en liquidarla. También compré un refrigerador de 8,000 pesos y mi mensualidad es de 650 pesos, tardando por tanto 12 meses en liquidarla totalmente. Y compré ropa por un monto de 2,500 pesos, mi pago mensual es de 500 y tardaría 5 meses en darle fin. Una vez que tengo identificada estas deudas, cuántas tengo, cuánto tiempo tardará en pagarla y mis pagos mínimos, lo que voy a hacer es ordenarlas de tal forma que ponga la que menor tiempo tardo en saldar primero y así subsecuentemente de manera creciente las demás deudas. Primero la deuda por ropa porque tardaré 5 meses, después el refrigerador porque tardo 12 meses y al final el gasto que hice por la mejora de la casa ya que suman 25 meses para pagar. Ya que los tengo en orden y de manera enlistada, vamos a identificar de todos nuestros ingresos cuál es el 5% y ese 5% lo aplicaré al pago de mis deudas de esta manera.
Vamos a suponer que mi ingreso mensual es de 10,000 pesos. Entonces el 5% corresponde a 500 pesos. Tengo mi deuda uno, que decíamos es 2,500 pesos, y mi abono ordinario es de 500. Entonces, a ese abono ordinario de 500 pesos le voy a sumar los 500 pesos que corresponden al 5% de mi ingreso para darle 1,000 pesos mensuales a esa deuda. Ojo, no podemos dejar de pagar las otras deudas, ¿ok? No podemos dejarlos porque corremos grandes riesgos legales, incluso de perder nuestro patrimonio a través de un embargo. Entonces, con esta sumatoria de dinero, la deuda que tardaba en liquidar 5 meses va a bajar a la mitad. Voy a tardar 2,5 meses. Y entonces, una vez liquidada esta primera deuda, voy a pasar al ejercicio número 2, en donde además de dar mi pago ordinario de 650 pesos, voy a darle el pago adicional, que son los 500 pesos de la deuda uno y los 500 pesos del 5% de mi ingreso. Es decir, a esta segunda deuda le voy a dar 1,000 pesos de más. Por tanto, la deuda va a disminuir significativamente nuevamente a la mitad del tiempo. Y por último, voy a hacer el mismo proceso a mi deuda 3, 4, 5 y 6, sumando cada vez lo que ya dejé de pagar en mis deudas anteriores, perdón, para que el tiempo se reduzca de manera considerable. Como vemos en la tablita al final, tardé 2,5 meses en la primera deuda, 6 meses en la segunda y 14 meses en la tercera. ¿Y para qué quiero que mis finanzas sanen? ¿Para qué quiero terminar de manera pronta las deudas? Bueno, porque justamente aquí es en donde empezamos a establecer nuestras metas y cumplir nuestros sueños. ¿Cómo? Fortaleciendo nuestras finanzas. Y aquí vamos a entrar nuestros deseos de año nuevo, va a entrar cuáles son nuestros proyectos, qué es lo que buscamos para nuestra vida y nuestra familia. Y todo tiene un proceso. Quizás este proyecto del que les estoy hablando ahorita tarden más de la mitad del año, quizás todo el año en completarlo. Pero la idea es que este sea su proyecto a mediano o largo plazo, para que en años subsecuentes tengan esa capacidad económica que siempre han estado buscando, que han estado esperando. Cuando ya no tenemos deudas, que nos deshicimos las deudas, el siguiente paso es generar un fondo de ahorro. El fondo de ahorro puede o no tener una etiqueta. Existen, bueno, este fondo de ahorro es una herramienta que consiste en destinar una parte de nuestros ingresos para el cumplimiento de metas financieras. Los economistas nos dicen que cuando menos debemos de ahorrar o gastar en ahorro, el 10%, y digo gastar en ahorro porque debe ser considerado como un gasto indispensable. Es decir, tendríamos que ponerlo dentro de nuestro presupuesto en los gastos indispensables que hacemos mes con mes o quincena con quincena. También nos dicen los economistas que este ahorro no debe ser inferior al 10% y que si no tenemos deudas, entonces podría llegar a ser inclusive hasta el 30% de nuestros ingresos para que con el restante podamos nosotros solventar nuestros gastos ordinarios o diarios. Este fondo de ahorro puede o no tener una etiqueta. Generalmente se proponen dos fondos. El primero en constituir debería de ser un ahorro para emergencia, que representa este dinero que vamos a destinar y acumular para afrontar situaciones imprevistas y así evitar que nuestras finanzas sufran un desequilibrio. Por ejemplo, cuando enfrentamos alguna enfermedad o algún accidente, en donde no tendríamos o de no tener este fondo de ahorro, podría representar que nos endeudemos porque tengamos que pedir prestado para salir del imprevisto o que tomemos recursos y nos limiten demasiado nuestras actividades diarias al grado de poner en riesgo a lo mejor hasta nuestra salud. Entonces, este fondo de emergencia debe tener
una cantidad de dinero suficiente para afrontar estas necesidades. Y también los economistas nos hablan de que un fondo de ahorro de emergencias debería contener cuando menos 6 meses de nuestro sueldo. O sea, si nosotros hacemos la sumatoria de cuánto ganamos en 6 meses, esa es la cantidad que tendríamos que ahorrar para considerar que tenemos un fondo suficiente para responder a nuestras emergencias e imprevistos sin sufrir un desequilibrio. Obviamente, este fondo de ahorro con esa cantidad de dinero no va a llevarnos poco tiempo. Es un proyecto, decíamos, a largo plazo. Aquí lo importante va a ser conocer tu situación financiera, económica a través de este presupuesto para que puedas destinar una cantidad fija, ya sea catorcenal, quincenal o mensualmente, según a ti se te facilite, para realizar este ahorro. Ahora, ¿dónde lo podemos guardar? A lo mejor dices, bueno, lo voy a tener en mi casa, lo voy a poner en alguna cajita, en el lugar donde no esté tan visible, pero al final la tentación siempre existe. Y la idea es que este fondo de ahorro no se toque, salvo por los motivos para los cuales fue creado, que es solventar alguna emergencia o imprevisto. Mm, Puedes elegir alguna institución financiera o caja de ahorro siempre y cuando revises sus condiciones y términos. ¿A qué me refiero? A que por tener tu dinero guardado y sin algún movimiento de disposición, no te cobren el manejo de cuenta o algún tipo de interés. Por eso es importante acercarnos a diferentes opciones si decidimos guardar nuestro dinero en un producto financiero y investigar varios para saber cuál es el que más se acomoda a nuestra necesidad. Bien, entonces ahí ya sería decisión de ustedes de manera muy personal saber en dónde van a generar ese ahorro, este fondo de ahorro. Este dinero también debe estar disponible. Por lo tanto, es importante que si deciden guardarlo en alguna institución financiera, sea justamente una cuenta de ahorro y no una inversión fija. De lo contrario, no podrían disponer de su dinero o si lo hacen seguramente generarían una penalización. En una cuenta de ahorro no tenemos la obligación de dejar nuestro dinero por un tiempo determinado. Pero sí, hay que olvidarnos un poquito de ese recurso y realmente aplicarlo para las emergencias que así lo ameriten, aquellas que no podamos hacer frente con nuestros recursos económicos ordinarios. Em, el siguiente fondo, y disculpen, me voy a regresar en la siguiente diapositiva. El siguiente fondo, ya una vez que tenemos nuestro ahorro para emergencias, podemos etiquetarlo. Por ejemplo, vamos a generar un ahorro porque quiero irme de vacaciones y en lugar de pagar a meses sin intereses un servicio o un producto, voy a juntar el dinero suficiente para irme. Y entonces lo que voy a hacer es decidir a dónde voy a ir, cuánto voy a gastar en esas vacaciones para generar ese presupuesto que me ayuda a ahorrar la cantidad que estoy proyectando. O a lo mejor deseo comprarme un vehículo y entonces voy a hacer un presupuesto en donde determine la cantidad de dinero a ahorrar y el tiempo que lo voy a hacer para así tener la idea de la cantidad de la cual voy a disponer para comprar un vehículo. Y eso se le llama justamente ahorro. Y este fondo de ahorro puede ir etiquetado o puedes tener tu fondo de emergencias y un fondo de ahorro para darte algunos gustos. Eso depende ya de lo que tú así decidas o lo que ustedes en casa decidan. Em, Además del ahorro, cuando ya cumplimos con el pago de nuestras deudas, ya tenemos nuestro fondo de ahorro para emergencias. Ya tenemos nuestro fondo de ahorro para poder cumplir con nuestras metas, planes y proyectos. Entonces viene la inversión. La inversión es tomar una parte de ese dinero que tengo disponible sin que afecte mi economía y ponerlo a trabajar para nosotros. Es decir, que el dinero genere dinero. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues a través de diferentes mecanismos. Existen las inversiones bancarias, puede ser a plazo fijo o sin plazo, en donde
al momento en que dejamos nuestro dinero en esta institución bancaria, el banco lo toma y lo empieza a invertir en diferentes bienes, productos, servicios para que éste nos deje un rendimiento. También puede ser en bienes raíces, es decir, adquirir o comprar una casa, un terreno, un local comercial, entre otros. También la compra de bienes diversos como materiales o minerales preciosos, metales preciosos, perdón, como es el oro o la plata, o los coleccionables. Existen productos que por su antigüedad y a lo mejor su originalidad, con el paso del tiempo van adquiriendo un mayor valor. O inclusive invertir en el mercado de las divisas como es el comprar dólares o euros. Pero para saber qué clase de inversión se ajusta a ti, sí es necesario poder revisar de manera personalizada cuál es tu proyecto de vida, tu capacidad económica y cuál es el riesgo que decides correr. Todas las inversiones, sin importar cuál sea, conlleva un riesgo. Entre mayor ganancia es mayor el riesgo, al menor riesgo, menor es la ganancia. Entonces, los especialistas toman en cuenta todos los datos sobre tu situación económica, financiera y posibilidades para poder determinar qué producto es el que más se ajusta a tu necesidad y puede ayudarte a hacer crecer tu dinero. Entonces, como pueden ustedes ver, la realidad es que nuestros proyectos de año nuevo pueden hacerse patentes, pueden hacerse tangibles a través de la planeación y el esfuerzo. Necesitamos comenzar a trabajar. Hay que comenzar también a visualizar los gastos que vamos a hacer a lo largo del año. Por ejemplo, si existen hijos, pronto también va a haber las reinscripciones a los siguientes grados escolares. Si tenemos a lo mejor previsto vacacionar ahora en verano, pues entonces también contemplarlo como un gasto y visualizar cuál es el presupuesto que puedo lograr para ello. La idea es no tener cabos sueltos, poder tener lo más controlado posible nuestros ingresos y nuestros gastos para poder cumplir nuestros objetivos. Y como conclusión, antes de pasar a nuestra ronda de preguntas, equilibrar la economía te permite tener una mejor calidad de vida aún en la cuesta de enero. Para ello es necesario pasar por las siguientes etapas. Primero, conocer nuestras finanzas. Segundo, sanearlas. Y tercero, fortalecerlas. Todo esto de lo que hablamos ahorita nos conlleva una preparación para poder enfrentar de una mejor manera el año que entra esta cuesta de enero, que no nos agarre como el muñequito del inicio. ¿Se acuerdan de él? Se los voy a poner para que lo vean. Que parece que trae cargando un costalito lleno de deudas y lleno de gastos recurrentes que tiene que cargar en esta pendiente y entonces se vuelve mucho más difícil. Más bien, lo que intentamos a través de esta charla y a través de los diferentes materiales que vamos a estar platicando, publicando a través de nuestras redes sociales y de nuestra página web, son tendientes a esto, a que puedan generar las estrategias adecuadas para poder tener un mejor 2019 y empezar de manera planita y contemplada el siguiente año. Entonces tenemos todavía 12 meses para poner en práctica estos consejos y aterrizar todo lo que hemos aprendido en esta ocasión. Bien, voy a quitar la cámara. Ahora sí, vamos a ver si tienen alguna preguntita, por favor, para que me la vayan haciendo llegar. Voy a pasar al final también porque les quiero comentar y recordar más que otra cosa que en Orienta ustedes tienen a su disposición 5 especialidades. De lunes a domingo, 24 horas al día, cuentan con asesoría médica y emocional. De lunes a sábado, de 9 de la mañana a 9 de la noche, existen asesores en economía familiar y legales que les pueden apoyar. Y de lunes de lunes a viernes de 9 a 9 tenemos asesoría nutricional para ustedes. De hecho, aquí pueden ayudarse a cumplir con sus metas de este nuevo año. En pantalla tienen los teléfonos, tienen nuestras páginas web y nuestras redes sociales. Les invito a que las conozcan.
Cada mes subimos y publicamos información de interés relevante para todos ustedes en nuestras 5 especialidades. Les invito a que conozcan el servicio, que puedan comunicarse con nosotros. Cualquier duda que ustedes tengan, me parece que tenemos ya algunas preguntas. Déjenme revisar, por favor, antes de que otra cosa suceda. Vamos a ver. Dice por aquí, hola, ¿un seguro de gastos médicos se considera una deuda? Bien, correcto. El seguro de gastos médicos es un gasto, no una deuda. Un gasto que debe de contemplarse dentro de nuestro presupuesto familiar y también debe de estar dentro del 30% de aquello que tenemos de alguna manera programado para dar mes con mes, para no caer en ese sobreendeudamiento. Un seguro de gastos médicos puede ser una muy buena opción siempre y cuando esta póliza o este contrato cubra las necesidades que estás buscando, Victoria. Por tanto, sí se considera un gasto, debe estar dentro de este 30%, aunque no es en sí una deuda. Sí es un proyecto a largo plazo, porque si dejas de aportar el dinero que allí te están pidiendo cada mes, entonces pierdes los beneficios de ese seguro y podrías resultar entonces en una pérdida para ti. Habría que revisar más bien, Victoria, qué es lo que tú estás buscando con este seguro para saber si eso es lo que a ti te conviene. Por acá, José Enrique nos dice, si no puedes ser totalero, ¿qué es más conveniente, pagar más del mínimo o pedir un préstamo? Esta pregunta es buenísima, José. Déjame decirte que si no pagamos los totales de nuestra deuda, esta incrementa rápidamente por los pagos que decíamos hace un ratito de los intereses moratorios y los gastos de cobranza. Dar el mínimo lo que va a provocar es que nuestras deudas se vayan a mucho tiempo y estamos pagando interés sobre interés, lo que implica realmente pagar 2, 3 veces el dinero que tomamos prestado. Entonces, lo ideal, si no puedes pagar el mínimo, es siempre dar más cantidad, cuando menos el doble de esa cantidad mínima, para reducir a la mitad del tiempo. Y pedir un préstamo, bueno, es que eso está por verse. Hay veces que cuando tenemos atrasos en nuestros pagos, en nuestros cumplimientos de obligaciones, una institución crediticia que esté respaldada por la ley, porque esté constituida bajo todas las normas, nos preste, porque acuérdate que revisan buró de crédito. Y si estamos calificados de manera inadecuada en buró, entonces es muy posible que nos cierren las puertas. Y la única opción que tengamos es conseguir préstamos con los llamados agiotistas o con instituciones que no están reguladas, y esto puede implicar que pagues mucho más de intereses que la deuda en sí, José Enrique. Entonces, por eso, más bien, me gustaría que si tú tienes una situación financiera delicada o que no has podido solventarla del todo, te comunicaras con nosotros a la línea telefónica para poder analizar tu situación personal y juntos construir, pues, ese plan de acción. ¿Bien?